Los matones intentaron humillar a la nueva profesora negra, pero en 60 segundos estaban suplicando perdón. «Mira quién ha venido a educarnos», susurró Liam Sterling, lo suficientemente alto para que toda la clase lo oyera. «Apuesto a que ella solo está aquí por las cuotas raciales. ¿Verdad, chicos?» Las risas crueles resonaron en el aula 301 de la Academia Springfield, mientras Imani Diallo, de 29 años, terminaba de escribir su nombre en la pizarra. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte al canal para conocer las mejores historias de YouTube. Era su primer día como profesora de literatura y los 16 estudiantes que tenía delante la observaban como depredadores estudiando su presa. Liam, hijo del dueño del concesionario más grande de la ciudad, se recostó en su silla con esa sonrisa arrogante que solo pueden mostrar aquellos que nunca han enfrentado consecuencias reales. A su lado, Shloe Vance se filmaba discretamente con su teléfono celular, probablemente para publicar después con algún comentario gracioso sobre la nueva contratación de la escuela. «Estoy segura de que ella ni siquiera tiene una titulación real», murmuró Maya Chen, la perfecta alumna modelo que utilizaba su expediente académico como licencia para la crueldad. «Mi padre dice que es imposible que una persona así haya llegado aquí por méritos propios». Imani se giró lentamente, recorriendo con la mirada cada rostro de la clase. Había algo en su mirada, una calma inquietante que hizo que algunos estudiantes se movieran incómodos en sus sillas. No era nerviosismo ni inseguridad, era el tipo de serenidad que solo existe en quienes han enfrentado tormentas mucho peores. «Interesante teoría», dijo ella con voz suave pero cargada de algo indefinible. «Liam Sterling, ¿verdad? Hijo de Sterling, el que fue investigado por Hacienda el año pasado». La sonrisa de Liam vaciló por una fracción de segundo. «¿Cómo lo sabía?» «Y Shloe Vance», continuó Imani, caminando tranquilamente entre los pupitres, la hija de la concejala que votó en contra del programa de comidas gratuitas. «Me imagino cómo reaccionarían tus seguidores si se enteraran». Shloe dejó de grabar abruptamente con el móvil temblando en sus manos. Imani había crecido en el South Side de Chicago, donde sobrevivir significaba leer a las personas antes de que ellas te leyeran a ti. A los 12 años, ya sabía distinguir entre quienes hablaban con dureza por miedo y quienes realmente representaban un peligro. Estos adolescentes mimados ni siquiera se acercaban. «Ahora», dijo ella, volviendo al frente del aula, «vamos a hablar de matar a un ruiseñor de Harper Lee. ¿Alguien puede decirme por qué Atticus Finch es considerado un héroe?» Silencio absoluto. Por primera vez en años, la clase 301 estaba completamente en silencio. «Nadie». «¡Qué sorpresa!», murmuró Imani, abriendo su ejemplar del libro. Quizás porque defendió a un hombre negro inocente en una época en la que eso podía costarle la vida. Liam intentó recuperar el control. «Es solo un libro antiguo sobre cómo personas como vosotros siempre habéis subestimado a personas como yo», la interrumpió Imani con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y sobre cómo esa arrogancia siempre ha sido el talón de Aquiles de quienes creen que han nacido en lo más alto de la cadena alimentaria». Lo que Liam, Shloe y los demás no sabían era que Imani Diallo no era solo una profesora con un máster en literatura americana por la Universidad de Columbia. Era una mujer que había documentado sistemáticamente cada injusticia, cada comentario, cada mirada condescendiente desde que decidió dedicarse a la educación. Y hoy, por primera vez en meses, sonrió de verdad, porque por fin había encontrado el lugar perfecto para poner a prueba una teoría que había estado desarrollando sobre los privilegios, las consecuencias y el delicado arte de enseñar lecciones que nunca se olvidan. Mientras todos la observaban con una mezcla de confusión y creciente incomodidad, Imani mantenía esa calma sobrenatural de quienes guardan secretos demasiado poderosos como para revelarlos antes de tiempo. Si esta historia de prejuicios y justicia ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo 60 segundos de valentía pueden reescribir por completo las reglas del juego. Durante los 3 días siguientes, Liam Sterling y su grupo convirtieron la campaña contra Imani en un proyecto a tiempo completo. Shloe creó un grupo privado en Instagram llamado Desastre del Día, donde publicaba fotos secretas de Imani corrigiendo exámenes, siempre con leyendas como «Nuestra profesora cualificada necesita una calculadora para sumar notas». Maya Chen, que se consideraba la intelectual del grupo, comenzó a cuestionar públicamente cada respuesta de Imani durante las clases. «Profesora, estoy segura de que Atticus Finch representa el complejo del Salvador Blanco. ¿No le parece problemático enseñar literatura que perpetúa los estereotipos?» Era una trampa muy bien elaborada. Si Imani estaba de acuerdo, parecería estar contradiciendo el plan de estudios. Si discrepaba,
Sería tachada de no lo suficientemente despierta para una escuela progresista. Pero Imani hacía algo que incomodaba a todos. Simplemente sonreía y respondía con una profundidad teórica que convertía cada provocación en una clase magistral de 20 minutos sobre crítica literaria poscolonial. Excelente observación, Maya, decía ella. Eso nos lleva directamente al trabajo de Toni Morrison sobre la blancura en la literatura estadounidense. Liam se dio cuenta de que sus tácticas tradicionales no estaban funcionando, así que decidió subir el nivel. Durante el recreo, él publicó en el TikTok de la escuela un vídeo editado en el que Imani aparecía explicando conceptos de literatura, pero con una música de fondo que sugería que ella era demasiado cool para una escuela normal. El vídeo tuvo 847 visitas en 2 horas. Lo que Liam no sabía era que cada comentario, cada publicación, cada susurro estaba siendo meticulosamente documentado por alguien de quien él nunca sospecharía. El doctor Kenji Tanaka, profesor de historia de la escuela desde hacía 15 años, se había convertido en un observador silencioso de la situación. Asiático-americano e hijo de inmigrantes, él reconocía los patrones que estaba viendo. Había pasado por los mismos pasillos cuando era el único profesor no blanco del equipo. «Te están subestimando por completo», le dijo a Imani durante el almuerzo, entregándole una discreta carpeta. «He documentado todo lo que he podido de los últimos días. Publicaciones, comentarios, incluso conversaciones que he escuchado en el pasillo». Imani hojeó rápidamente el contenido. Capturas de pantalla de conversaciones privadas, impresiones de historias de Instagram, incluso mensajes de WhatsApp entre Liam y Chloe organizando operaciones contra ella. «Kenji», dijo ella cerrando la carpeta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Me acabas de dar justo lo que necesitaba». Mientras tanto, Liam había convencido a 2 padres influyentes para que cuestionaran la idoneidad pedagógica de Imani en una reunión prevista para el viernes. Su padre, Robert Sterling, ya había llamado al director sugiriendo que quizás la escuela estaba intentando ser demasiado progresista, demasiado rápido. «Ella no tiene experiencia», le confió Liam a Chloe. «Apuesto que para el final de la semana estará pidiendo el traslado. Esta gente siempre se rinde cuando las cosas se ponen difíciles». Pero el jueves algo cambió en la dinámica de la clase 301. Imani llegó cargando una pequeña caja que colocó discretamente sobre su mesa. Durante toda la clase mantuvo la misma calma inquietante. Pero había algo diferente, una energía contenida, como un depredador que finalmente decidió dejar de jugar con su presa. «Clase», anunció ella al final de la clase. «Mañana tendremos una clase especial sobre consecuencias narrativas. Vamos a discutir cómo los personajes que subestiman a otros personajes siempre se enfrentan a giros educativos». Liam, Chloe y Maya intercambiaron miradas burlonas. Otro intento desesperado por parecer profunda. Pero si alguno de ellos hubiera prestado atención a lo que Imani estaba escribiendo en su portátil durante el descanso, habría visto que estaba enviando correos electrónicos a direcciones muy específicas: el Departamento de Relaciones Públicas de la Academia Springfield, el Consejo Escolar, algunos periodistas locales que cubrían la educación y una cuenta de Twitter con más de 500 seguidores especializada en denunciar los prejuicios en las escuelas. En la caja sobre su escritorio, cuidadosamente organizadas, había copias impresas de todas las pruebas recopiladas por Kenji, además de algunas que ella misma había documentado utilizando métodos que había aprendido durante sus años navegando por entornos hostiles. Imani no era solo una brillante profesora con un máster por Columbia. Era una mujer que había crecido documentando injusticias como mecanismo de supervivencia y que ahora tenía las herramientas digitales y los contactos adecuados para convertir las pruebas en una revolución. Liam Sterling se despertaría el viernes pensando que se enfrentaría a otro día torturando a la profesora novata. Él no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir por qué las personas subestimadas son las más peligrosas, especialmente cuando dejan de defenderse y pasan al ataque. Por un momento, mientras observaba a Liam reír con sus amigos al salir del aula, Imani sintió algo que no había experimentado en meses: la dulce e intensa anticipación de quien está a punto de enseñar la lección más importante que algunos estudiantes recibirán jamás. Mientras todos se reían de la nueva profesora sin experiencia, algo inesperado estaba tomando forma entre bastidores. No solo una defensa, sino una respuesta tan orquestada que cambiaría para siempre la definición de consecuencias educativas en la Academia Springfield. Viernes 9:15 de la mañana, Liam Sterling entró en el aula 301 con la confianza de un general que marcha hacia una victoria segura. Su madre, Eleanor Sterling, ya estaba sentada en la primera fila junto con otros 3 padres preocupados, todos blancos, todos ricos,
todos convencidos de que estaban a punto de presenciar la humillación final de la profesora inadecuada. «Buenos días, clase», dijo Imani con una voz extrañamente alegre. «Hoy vamos a tener una clase muy especial sobre las narrativas y sus consecuencias. Tenemos algunos invitados que se han unido a nosotros para aprender también». Liam le susurró a Chloe. «Ella no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Mi madre va a destrozarla». Imani se acercó al proyector y conectó su ordenador portátil. «¿Qué me puede decir qué pasa cuando un personaje subestima completamente a otro personaje en una historia?» Silencio. Ella sonrió. «Les voy a mostrar un ejemplo práctico». La primera imagen apareció en la pantalla, una captura de pantalla del grupo Desastre del Día de Instagram. La clase se quedó helada. Liam Sterling, Chloe Vance, Maya Chen, ¿reconocen esto? Eleanor Sterling se enderezó en la silla confundida. «¿Qué significa eso, jovencita?» «Significa, señor Sterling, que su hijo ha creado un grupo privado dedicado exclusivamente a humillarme y documentar mi incompetencia basándose únicamente en el color de mi piel». Imani hizo clic en la siguiente imagen. Capturas de pantalla de las conversaciones privadas en las que Liam organizaba operaciones contra ella, mensajes crueles, planes detallados, burlas sobre las cuotas raciales. Liam estaba pálido. «¿Cómo has conseguido eso?» «Es una invasión de la privacidad». «Interesante pregunta», respondió Imani con calma. «Doctor Tanaka, ¿puede explicar a la clase cómo ha obtenido estas pruebas?» Kenji Tanaka se levantó del fondo del aula. Nadie había notado su presencia. Capturas de pantalla de historias públicas, conversaciones que los alumnos compartieron voluntariamente conmigo y publicaciones que ustedes mismos hicieron visibles para cualquier persona de la escuela. La siguiente imagen hizo que Eleanor Sterling se levantara bruscamente, una foto de ella misma en una cena benéfica sonriendo junto a un cartel que decía Springfield, compromiso con la diversidad, mientras financiaba en secreto campañas contra la presencia de Imani. «¿Cómo se atreve?», comenzó Eleanor. «¿Cómo me atrevo a qué, señora Sterling? A investigar quién está realmente detrás de la campaña para destituirme». Sterling Automotive donó $500,000 a la campaña del concejal Davis, que se opone públicamente a las contrataciones basadas en la diversidad en las escuelas. Imani volvió a hacer clic. Aparecieron correos electrónicos entre Robert Sterling y el director en los que se sugería que la escuela estaba intentando ser demasiado progresista, demasiado rápido. «Eso fue una conversación privada», gritó Eleanor. «Fue una conspiración documentada», corrigió Imani. Y aquí es donde se pone interesante. La pantalla mostraba ahora la portada del periódico local de la mañana. «Familia Sterling investigada por evasión fiscal». Debajo una foto de Robert Sterling escoltado por agentes federales. Liam estaba temblando. Esto no tiene nada que ver contigo». «Tiene mucho que ver conmigo, Liam. Porque cuando tú y tu familia decidieron que yo no merecía estar aquí, se olvidaron de comprobar si tenían la moral para juzgarme». Imani se volvió hacia la clase que observaba en silencio absoluto. Han visto cómo una simple investigación de antecedentes puede revelar verdades incómodas. El FBI llevaba meses investigando fraudes fiscales en Sterling Automotive. Yo solo les facilité el trabajo para encontrar algunas pruebas adicionales. Chloe Vance estaba llorando. «Le has arruinado la vida». «He sacado a la luz la verdad, Chloe, igual que saqué a la luz la verdad sobre ti». La pantalla cambió para mostrar publicaciones racistas que Chloe había dado me gusta y compartido en los últimos 2 años. «¿Y tú, Maya?» Capturas de pantalla de conversaciones en las que Maya se burlaba de sus compañeros por necesitar ayuda económica y llamaba mendigos a los becarios. «Pensaron que podían destruirme porque soy joven, porque soy negra, porque las personas como yo siempre se rinden cuando las cosas se ponen difíciles», dijo Imani, con la voz cada vez más intensa. Pero se olvidaron de algo fundamental. Ella caminó hasta situarse directamente frente a Liam, que se había encogido en su silla. «He crecido siendo subestimada por personas exactamente como ustedes, y he aprendido que la mejor defensa contra los prejuicios no es llorar o pedir justicia, sino reunir pruebas y usar la arrogancia de los agresores contra ellos mismos». Eleanor Sterling estaba de pie, furiosa. «Esto es una emboscada, una trampa». «Es educación, señora Sterling. Estoy enseñando a su hijo sobre las consecuencias, algo que claramente ustedes no han sabido hacer en casa». Liam finalmente estalló. «No puede hacer eso. Mi padre la demandará». Va. Liam. Sonrió Imani con frialdad.
Tu padre está un poco ocupado explicándole al FBI cómo una empresa que lleva 3 años declarando pérdidas puede mantener un estilo de vida millonario. Ella se volvió hacia el proyector por última vez. La imagen final era devastadora. Una recopilación de todas las publicaciones, mensajes y comentarios de Liam y su grupo a lo largo de 2 años organizados cronológicamente que mostraban un patrón sistemático de acoso racial contra otros estudiantes. Esta evidencia ya ha sido enviada al Consejo Escolar, al Departamento de Educación del Estado y a 3 periodistas especializados en temas educativos. Liam Sterling y Chloe Vance quedan suspendidos indefinidamente mientras se investiga el caso. El silencio en la sala era ensordecedor. Liam tenía la cara entre las manos, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había perdido. Chloe sollozaba incontrolablemente. «Por favor», susurró Liam con voz quebrada. «Lo siento mucho, no sabía. No quería que llegara a esto». Imani lo miró durante un largo momento. «Liam, por primera vez desde que nos conocemos, creo que estás siendo sincero, pero lo siento, no es suficiente para deshacer años de crueldad sistemática». Ella se dirigió a toda la clase. Esta es la diferencia entre las consecuencias y la venganza. La venganza sería destruirlos por placer. Las consecuencias son mostrar que las acciones tienen resultados y que subestimar a alguien basándose en prejuicios es el error más caro que una persona puede cometer. Mientras Liam Sterling descubría que había subestimado no solo a una profesora, sino una fuerza de la naturaleza que había convertido su propia arrogancia en la trampa perfecta, una pregunta seguía en el aire. ¿Se aprenden algunas lecciones demasiado tarde o sigue habiendo esperanza de redención incluso después de que caen todas las máscaras? 6 meses después, Imani Diario estaba siendo entrevistada en el programa matutino nacional América Despierta sobre su libro Superventas, Enfrentando el Prejuicio, una guía práctica para educadores. Su transformación de profesora novata a icono nacional se había producido con una rapidez que aún la sorprendía. «Profesora Diario», preguntó la presentadora Sarah Jenkins. Su método de documentación educativa se está implementando en más de 200 escuelas de todo el país. ¿Cómo surgió esta idea? Imani se ajustó discretamente el broche dorado de la Fundación Nacional para la Educación Inclusiva. Su nuevo cargo como directora regional de diversidad conllevaba responsabilidades que ella nunca imaginó asumir. Crecí aprendiendo que la mejor defensa contra la injusticia no es la ira, sino la preparación meticulosa. Cuando documentas sistemáticamente los comportamientos problemáticos, no buscas venganza. Estás creando oportunidades educativas transformadoras. En la pantalla aparecieron unas estadísticas impresionantes. Una reducción del 89% en los incidentes de acoso racial en Springfield, un aumento del 156% en la matriculación de estudiantes pertenecientes a minorías en cursos avanzados, 0 casos de discriminación denunciados en el último semestre. Quizás lo más importante, otras 34 escuelas del distrito habían implementado el protocolo diario con resultados similares. El programa también mostró algo que llenó de orgullo a Imani. Un documental de 30 minutos sobre la transformación de Springfield, que había sido nominado al Emmy al mejor documental educativo. Estudiantes que antes eran espectadores silenciosos, ahora lideraban comités contra el acoso escolar, organizaban seminarios sobre diversidad y asesoraban a compañeros más jóvenes. Liam Sterling, por su parte, estaba descubriendo que algunas lecciones tardan toda una vida en asimilarse. Tras su expulsión, que se convirtió en una expulsión permanente del sistema educativo público, intentó matricularse en 6 escuelas privadas diferentes. Todas rechazaron su solicitud tan pronto como investigaron su historial digital. Las pruebas documentadas por Imani se habían convertido en parte de su expediente permanente, accesible a cualquier institución que realizara una verificación básica de antecedentes. «¿Esto me perseguirá para siempre?», preguntó durante su 7º intento. Ahora en una escuela comunitaria a 2 horas de distancia. «El comportamiento discriminatorio sistemático documentado no es algo que desaparece», respondió la consejera educativa, la señora Davis, una mujer negra de 50 años que conocía perfectamente su historia. «Pero el crecimiento genuino puede coexistir con las consecuencias. La pregunta es, ¿realmente has cambiado o solo quieres que desaparezcan las consecuencias?» Robert Sterling no solo había perdido la empresa, sino que también se enfrentaba a 2 años de prisión federal por evasión fiscal. La investigación que Imani había facilitado reveló un esquema de corrupción que se prolongaba durante una década y en el que estaban implicados otros empresarios locales y 2 concejales. Toda la ciudad se había visto sacudida por el escándalo. Eleanor Sterling vendió la mansión de $3 millones para pagar abogados, multas y restituciones.
Ahora vivía en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras, irónicamente a solo 3 cuadras de la casa donde Imani había crecido. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la comunidad. Shloevance había visto sus aspiraciones de influencia digital completamente destruidas cuando las marcas comenzaron a evitar cualquier asociación con su nombre. Sus publicaciones sobre superación y crecimiento personal recibían comentarios devastadores de personas que conocían su verdadera historia. Ella finalmente borró todas sus redes sociales y estaba trabajando en una pequeña tienda de ropa, aprendiendo por primera vez el valor del trabajo honesto. Maya Chen perdió su beca completa para la Universidad de la Costa Oeste cuando el comité de admisión descubrió su historial de comentarios discriminatorios. Ahora asistía a una universidad comunitaria local mientras trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca, donde irónicamente atendía a muchos estudiantes de las comunidades que antes despreciaba, pero la verdadera transformación estaba teniendo lugar dentro de la propia Academia Springfield. Kenji Tanaka observaba con creciente admiración cómo la Sala 301 se convertía en un laboratorio de empatía y cambio social. Sofía Rossi, la tímida estudiante que antes nunca participaba, ahora dirigía un programa de mentoría para estudiantes recién llegados de otros países. Daniel Lee, que había sido objeto de bromas racistas el año anterior, creó un club de debate que discutía cuestiones sociales complejas con una madurez impresionante. Señora Diallo, dijo Sofía durante una reunión del nuevo Consejo Estudiantil de Diversidad, queremos ampliar nuestro programa de concienciación a la escuela primaria vecina. Creemos que la educación contra los prejuicios debe comenzar desde temprana edad. Imani asintió observando cómo jóvenes de 16 y 17 años desarrollaban proyectos sociales con la sofisticación de organizadores comunitarios experimentados. Su antigua clase se había convertido en un espacio donde la vulnerabilidad era una fortaleza, donde las diferencias se celebraban como ventajas, donde los estudiantes aprendían que el verdadero poder proviene de elevar a los demás, no de menospreciarlos. El impacto se extendía mucho más allá de la escuela. El caso Sterling, como se le conocía localmente, se había convertido en un estudio de caso nacional sobre cómo la documentación sistemática de los prejuicios podía utilizarse para generar cambios institucionales reales. 3 universidades incluyeron la historia en el plan de estudios de sus programas de educación. 2 estados aprobaron leyes que exigían una formación en materia de diversidad basada en pruebas para todos los educadores. Durante el descanso de una de sus conferencias en la Conferencia Nacional de Educadores Progresistas, Imani recibió un mensaje inesperado en LinkedIn. Era de Liam Sterling. Profesora Diallo, sé que no merezco su atención después de todo lo que hice, pero quería que supiera que llevo 4 meses en terapia intensiva y trabajo como voluntario en un centro comunitario que atiende principalmente a familias inmigrantes. Me llevó 2 años comprenderlo. Pero usted no solo me estaba castigando, me estaba enseñando el tipo de persona que había elegido ser y el tipo de persona en la que aún podía convertirme. Gracias por no rendirse conmigo, incluso cuando yo había renunciado cualquier decencia a mí mismo. Sus lecciones fueron dolorosas, pero necesarias. Imani leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Liam, el crecimiento real siempre comienza con la responsabilidad total. Sigue trabajando en ti mismo, no por mí, sino por todas las personas que aún encontrarás en la vida. No se trataba de perdón. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes y justas, pero se trataba de la posibilidad de que incluso los peores comportamientos puedan sembrar una reflexión genuina cuando se enfrentan a consecuencias reales y sostenidas. Ella se acercó a la ventana de su nueva oficina en la sede de la Fundación Nacional para la Educación Inclusiva, una oficina con vistas panorámicas de la ciudad donde estudiantes de todos los orígenes estudiaban ahora en un entorno más justo, donde los profesores tenían herramientas concretas para combatir los prejuicios, donde la documentación de las injusticias se había convertido en un protocolo estándar para el cambio institucional. La mejor venganza, murmuró ella para sí misma, repitiendo las palabras que había repetido en cientos de entrevistas. Nunca ha sido destruir a quienes te han hecho daño. Es construir algo tan transformador que reescribe las reglas del juego para toda una generación. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una invitación para hablar en el Congreso sobre la legislación federal contra el acoso escolar basada directamente en los protocolos que ella había desarrollado. Imani Diallo, la joven que creció documentando injusticias como mecanismo de supervivencia, que aprendió a transformar los intentos de humillación en clases magistrales sobre dignidad humana, que demostró que la preparación meticulosa es más poderosa que cualquier grito de indignación, era ahora una voz que resonaba en los pasillos del poder nacional. Liam Sterling intentó humillar a una profesora negra y terminó inadvertidamente catalizando una revolución educativa que tocó miles de vidas.
Imani había transformado su dolor personal en política pública, su humillación individual en un cambio sistémico, su experiencia aislada en un movimiento nacional. Ella había demostrado que cuando las personas subestimadas dejan de defenderse y comienzan a construir, no solo cambian sus vidas, sino que todo el mundo se transforma. Lien finalmente comprendió que algunas lecciones son demasiado caras como para ignorarlas, pero demasiado valiosas como para desperdiciarlas. Y que ella descubrió que la verdadera victoria no es solo sobrevivir al prejuicio, sino usar esa experiencia para garantizar que la próxima generación no tenga que pasar por lo mismo. ¿Alguna vez has convertido una injusticia personal en un cambio positivo para otras personas? Deja en los comentarios cómo reaccionaste cuando te subestimaron y suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que la mejor venganza es siempre el éxito que nuestros opresores nunca podrían imaginar y que puede inspirar transformaciones mucho más allá de nuestra propia vida.